Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la segunda jornada de este curso de verano del Campus Juste sobre la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina, Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales. La jornada de hoy la estamos dedicando a la Agenda 2030 y los ODS en un nuevo contrato social para todos. Y la mesa de esta tarde, la mesa redonda que hemos organizado esta tarde, la vamos a dedicar concretamente a la universidad y los ODS, que será presentada por Lorena Chano Regaña, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y secretaria de este curso de verano. Se encargará ella de la moderación. Creo que va a haber un pequeño cambio en los tiempos de participación, que ya os explico ahora, y contaremos también con uno de los estudiantes que hará de comentarista al final de las exposiciones y que ya presenta directamente Lorena tras una breve introducción que va a hacer. Lorena, muchas gracias y el panel es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, como no podía ser de otra manera, tengo que comenzar agradeciendo a la Fundación Academia Europea y Latinoamericana de Juste por haber contado conmigo un año más para formar parte de estos maravillosos cursos que componen el Campus Juste. En este sentido, me gustaría agradecer a todos los miembros de la Fundación, desde su director, Juan Carlos Moreno, hasta Miguel Ángel, y a todos y a cada uno y a todas y a cada una de las que forman parte, de las personas que forman parte e integran este gran equipo que hacen posible este espacio de formación, este espacio de intercambio cultural y, por qué no decirlo, no solamente un espacio de excelencia académica, sino también de comunidad, que nos sirve pues para tejer redes y para fomentar tanto la vida universitaria como también, digamos, el debate y el foro para mejorar y para hacer cosas en la sociedad. Aparte de esto, por supuesto, tampoco puedo olvidarme de agradecer a la Fundación Carolina, con el profesor José Antonio Sanahúja, a la directora de la Agencia de Cooperación Exterior, Rosa Balas, por supuesto también a la Universidad de Extremadura y a todos y todas las estudiantes que os encontráis aquí presentes y que hacéis cada año posible este foro de encuentro, de debate y de pensamiento crítico. Estoy gratamente complacida de ver el nivel de las preguntas, el nivel de intervención y de implicación, no solo por parte del profesorado del curso, sino también por parte de todas las personas que nos encontramos aquí, seamos estudiantes, seamos profesores, seamos ponentes o seamos organización del evento. Bien, nos ocupa la mesa que tiene la hora más intempestiva, la de las 3 de la tarde, después de comer. Intentaremos hacerla lo más amena posible, lo más discursiva y lo más dialéctica, es decir, intentaremos fomentar el debate más que las intervenciones largas y por eso hemos pensado que va a haber una primera intervención por parte de Pastora, quizás un poquito más extensa de lo que estaba previsto, unos 25 minutos. Después continuará Jorge, pero como Jorge ya nos ha contextualizado un poco en la mañana el ámbito de su intervención, pues va a hacer meramente unas puntualizaciones y reflexiones para el debate. Finalmente intervendrá también la alumna comentarista que nos acompaña y, por último, pues abriremos ya el turno de debate, de debate y de crítica por parte de todos los aquí presentes. Bien, bueno, pues esta mesa lleva por título Los ODS y la universidad. En este sentido, me gustaría puntualizar, antes de comenzar, que el derecho a la educación y el derecho a la formación es un derecho y un deber que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, porque así está reconocido no solo en la Constitución española, sino también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en multitud de instrumentos de política internacional, europea y latinoamericana. Entre ellas tenemos la Agenda 2030, que recoge como objetivo de desarrollo sostenible número 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Es decir, la educación, la formación inclusiva, la información respetuosa en valores, en derechos, que incluye la transversalidad de género y que incluye, aunque esté recogido en el objetivo 4, incluye
los restantes 16 objetivos que aparecen en la lista con carácter transversal e intersectorial, debe siempre acompañarnos en nuestra formación. Desde que somos pequeñitos, desde que entramos en el colegio, en el parvulario, en el jardín de infancia, hasta la universidad e incluso mucho más allá, cuando seguimos formándonos a través de foros, a través de cursos o a través de nuestra vida académica o de nuestra vida laboral. La universidad es un ámbito muy importante para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo porque es el lugar donde tiene lugar la formación de las personas que han de desempeñar sus carreras laborales en el futuro, sino porque también es un agente de carácter público, son instituciones públicas y funcionan muchas veces pues, como palanca del pensamiento. Es decir, las universidades no son solamente centro de formación, sino que son también verdaderos agentes y actores sociales que influyen en multitud de ámbitos, en la formación, en la información, en la transferencia de resultados, en la divulgación del conocimiento, incluso en la participación política. Por eso es un ámbito, un contexto donde resulta muy interesante y necesaria la implementación de la Agenda 2030 y de esos 17 ODS. Acerca del papel de la universidad en la implementación de los ODS, va a hablarnos Pastora Martínez Samper. Ella es vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Cataluña, lidera la estrategia de la universidad de incorporar la Agenda 2030 en sus políticas y actividades, es miembro de diversos grupos de trabajo para la Agenda 2030, entre ellos la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, conocida como CRUE, el Consell Interuniversitari de Cataluña. Es también directora del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE. Es profesora asociada en el Máster de Medicina Transnacional y, asimismo, es también doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Sin más preámbulos, os dejo con ella. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos por resistir esta tarde. Yo también quería empezar agradeciendo a los organizadores de este curso el habernos invitado, incluso el haber creado un hueco específico para la universidad. Y miro a José Antonio, porque lo mismo le dije hace 3 semanas cuando nos juntamos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid para hablar de esta cooperación en transición. No es obvio que se piense en la universidad como un agente de cambio. Yo ahora entraré también a ello. Hoy, estando aquí en un curso de verano, quizá lo sea más, yo agradezco este espacio y, sobre todo, viendo este alumnado que nos acompaña, crítico y participativo, y espero también sacar muchas ideas de vosotros. Y empezaré con la primera, y es que la universidad, a mí me gusta hablar de las universidades, porque en realidad somos instituciones muy diferentes, muchas de nosotras, cada una con unos enfoques a veces distintos, muchas con unas misiones compartidas. Nos hemos sentido directamente interpeladas en esta nueva agenda política internacional, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Porque, fijaros, por primera vez en una agenda política internacional, por primera vez en una agenda política internacional de este calado, de esta magnitud, por primera vez se habla del acceso inclusivo y equitativo a la educación superior. Esto no había pasado antes. Se hablaba de la básica, se hablaba de la secundaria, y ahora entra la educación terciaria, incluida la universidad. Y esto produce un cambio radical. De alguna manera se está incorporando en esta agenda lo que está pasando en el mundo. Y aquí, los que seáis de América Latina, los que los conocéis, sabéis que está pasando primeras generaciones que están accediendo a estudios superiores. Y esto ya nos lo decía la OCDE en el 2009, que en 2009 eran 100 millones de personas las que estaban accediendo a la universidad, que esa demanda se iba a multiplicar por 4 en 2030, con lo cual, ¿cómo hacemos para dar cobertura, ¿no?, para ampliar esa cobertura a la educación superior? Pero es que además el ODS 4 no solo nos habla de la educación, acceso a la educación superior de manera equitativa e inclusiva, nos habla de ciudadanía global. Nos habla de dotar a las personas de las competencias necesarias para enfrentarse a un mercado laboral cambiante. Y nos habla de una cosa muy importante que en la universidad también hacemos y a veces se olvida, que es la formación de formadores, la formación de maestros, la formación de profesores. Por la parte de la formación, claro, pero luego hay toda una parte muy importante que es la otra gran actividad que hacemos desde la universidad,
que es la generación de conocimiento a través de la investigación. Y esto también por primera vez sale en esta agenda. Antes sí que se hablaba mucho de capacity building, se hablaba mucho de la parte de competencias técnicas, pero ahora se habla específicamente de fortalecimiento institucional para la colaboración científica, técnica y también la innovación, sin entrar en el resto de los ODS que también requieren, por supuesto, de esa investigación. Por lo tanto, aquí, bueno, yo hago siempre referencia a que al final la universidad, las universidades, el sistema universitario, tenemos una misión inapelable, que algunos hablan de tercera misión, que es eso del cambio social, ¿no? Formación, investigación y transformación social. A mí me gusta hablar que la transformación social es la misión de la universidad y que para eso estamos. Y con este marco de por qué estamos aquí y por qué las universidades somos importantes para la Agenda 2030, a mí me gustaría poner otra idea sobre la mesa que ha salido de manera colateral hoy, por lo que comentabais hoy también, que es el conocimiento. Y es que el conocimiento es una pieza clave para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. El conocimiento que todavía no tenemos y que se tiene que generar, pero también el conocimiento que tenemos y que todavía no lo sabemos compartir bien. ¿Vale? Y entonces el conocimiento para mí es una pieza clave dentro de este Lego de cómo construimos esta nueva agenda, no sé si contrato social, no voy a entrar ahí. El conocimiento es el gran activo de la universidad. Es un conocimiento que generamos gracias a la investigación, es un conocimiento que compartimos con nuestro alumnado, espero que ahí sí que me deis la razón, es un conocimiento que transferimos a la sociedad, pero también al sector productivo, que intentamos que se materialice en algo. Pero hay dos grandes barreras, trampas, diría Andrea, se lo voy a robar, dos grandes barreras para que este conocimiento no llegue más allá. Son dos, bueno, bajo mi punto de vista son dos. Una, que este conocimiento está cerrado. No sé si lo sabéis, pero la Open Access 2020, que es la iniciativa de la Max Planck Society, que es la sociedad que reúne los Max Planck, que son los centros de investigación alemanes, hace una estimación que el 85% de los resultados científicos que se producen en las universidades a nivel mundial, el 85% de los resultados científicos solo está accesible previo pago. Lo puedes comprar, accedes a él, no lo puedes comprar, no puedes acceder a ese conocimiento, por lo tanto es un conocimiento que está cerrado. Y además, y esto como espíritu crítico que desde la academia también nos tenemos que aplicar, el conocimiento ya no está solo en la academia. El conocimiento está en los museos, está en los hospitales, está en las organizaciones no gubernamentales, está en muchos espacios y ese conocimiento, si no se comparte, no vamos a poder acelerarlo, ir más allá. Con lo cual, yo al final pongo la coletilla de que lo que necesitamos para abordar esta Agenda 2030 es conocimiento abierto. Conocimiento abierto. Y además es que tenemos ejemplos. No sé si os acordáis de la crisis del virus del Zika, sobre todo los de Brasil se acordarán, en Colombia también pasó. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que empezaron a nacer muchos niños con hidrocefalia y no se sabía qué pasaba? Y de repente, ¿qué hizo? La OMS dijo, vale, se ha acabado. Rompo las reglas del juego de cómo se produce el conocimiento científico y decido que nos las vamos a saltar y vamos a crear desde la OMS un gran repositorio donde quien quiera podrá ir volcando, sin necesidad de pasar todas las barreras, los que estáis haciendo la tesis me entenderéis, de las publicaciones científicas, que alargan mucho el proceso, en este repositorio para conseguir saber qué pasa. Y funcionó. En pocos meses se supo que aquel virus era un mosquito, cómo funcionaba el mosquito y cómo se le podía parar. Con lo cual, si lo hemos sabido hacer para parar la crisis del virus del Zika, ¿por qué no somos capaces de hacerlo para otras crisis que tenemos todos estos días aquí? No voy a hablar del punto naif, ¿no? Y aquí quizá habría que contestar que no depende solo del conocimiento, es cierto, y un poco parafraseando a Andrea, como decía antes, aquí quién gana y quién pierde, pues lo dejo abierto. Pero entonces voy a pasar al tercer punto, que a mí es el que me preocupa, ahora asumiendo un cargo de responsabilidad en la universidad, en una universidad española, que es la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos desde las universidades como institución, como sistema universitario, para hacer que todo esto cambie. Porque la universidad no es solo una suma de expertos, ¿no? Que muchas veces hablamos de la academia, por eso aquí prefiero hablar de las universidades, una suma de expertos, de gente que sabe muchísimo de su parcela. No, somos mucho más.
y sobre todo mirando al estudiantado, somos muchísimas personas que estamos trabajando por cambiar cosas, ¿no? Las universidades españolas el año pasado firmamos un compromiso con la Agenda 2030 para cambiarnos por dentro, para hacer también un cambio para resolver los ODS. No es fácil, ya hemos hablado que es una agenda compleja, no es rápido porque requiere un gran cambio organizativo interno que toca lo transversal, que toca lo integral, pero ahí estamos. Las universidades iberoamericanas, las universidades latinoamericanas también lo están haciendo. De hecho, hemos tenido múltiples foros desde hace muchos años para trabajar la Agenda 2030 entre nosotras. Hay un congreso en Cuba cada 2 años que ya desde hace varias ediciones, la siguiente de febrero, también está dedicado a la Agenda 2030. La SEGIP nos congregó en febrero del año pasado también a una reunión a diferentes universidades de toda Iberoamérica para trabajar hacia la cumbre de Guatemala, donde luego se firmó estos planteamientos. El lunes nos vamos unas cuantas a Nueva York porque justo este año en el High Level Political Forum, este año se evalúa el ODS 4, el de educación de calidad. Y allí queremos estar para hacer oír nuestra voz de que la educación de calidad también es la superior y tenemos que estar ahí. Se lleva trabajando mucho desde las universidades latinoamericanas, no sé si lo sabéis, pero en los Andes, en Uniandes, en Bogotá, es donde se ha creado uno de los centros para coordinar el desarrollo de la Agenda 2030 a nivel de universidades latinoamericanas. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero dentro de esta responsabilidad, las universidades, además, tenemos que dar ejemplo. Por esta misión que también antes avanzaba Lorena, de somos unas instituciones con un mandato público y con ese mandato público tenemos que operar, ¿no? Y entonces, dar ejemplo en muchos sentidos. Y yo aquí reivindico lo que nos ha enseñado el movimiento feminista con la interseccionalidad, ¿no? Y con cómo trabajar lo transversal, incorporándola a las diferentes políticas de la universidad. Las universidades tenemos todas unidades de igualdad y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un grupo de universidades, todas las catalanas, 2 madrileñas, que nos hemos juntado para hacer una compra masiva de energía renovable durante 2 años. Son 60 millones de euros en energía renovable solo, con lo cual estamos dando ejemplo y a la vez estamos haciendo acciones, o ahora estamos trabajando en campañas de cero plástico de un solo uso. Aprovecho aquí para contestar a Marta. Bueno, ¿cómo incorporamos? También nos hemos planteado cómo incorporar los principios y valores de la Agenda 2030 a nuestros currículums formativos. Cada universidad lo está abordando de una manera diferente, algunas con unas asignaturas específicas, otras, por ejemplo, en la UOC lo que estamos haciendo es coger una competencia transversal y transversalizarla en todos los programas, sea lo que estudies, ya sea una ingeniería, ya sea humanidades, ¿no? Con lo cual, hay diferentes fórmulas, cada una estamos explorando nuestro camino, no hay una receta única. ¿Cómo incorporamos al profesorado? Formándolo, no queda otra. Si nos dedicamos a formar, formemos a nuestro equipo docente y en eso estamos muchas universidades, explicándoles qué es la agenda, qué es lo que hay detrás, cómo se puede ir, y ahí vamos. Y con la investigación tenemos múltiples ejemplos de cómo podemos también abordar la Agenda 2030. Además, somos espacios que sabemos generar alianzas, ¿no? Antes se hablaba de generar alianzas entre diferentes actores. Bueno, en la universidad llevamos generando alianzas desde hace muchísimo tiempo, somos grandes expertos en creadores de redes, aprovechémoslo, ¿no? Como un actor neutral muchas veces para hacerlo. Y luego tenemos este mandato de formar ahora profesionales globales que no solo entiendan el mundo, sino que actúen en consecuencia. A mí me gusta mucho hablar de la competencia global, como la ha definido la OCDE, o sea, PISA, que habla de individuos competentes, competencia global, en lo global, lo local y lo intercultural, no solo para entender lo que pasa, sino para actuar en consecuencia. Y eso es lo que tenemos que incorporar en nuestros currículums formativos. Porque, como dice siempre Mayor Zaragoza, educar es crear personas libres y responsables, y en eso nosotros nos tenemos que responsabilizar. Además, los campus son como mini ciudades, con lo cual también podemos explorar
propuestas concretas de proyectos piloto que nos ayuden a trabajar en la Agenda 2030. Y todo esto está muy ligado también a los espacios de participación y democracia. Y es que somos incómodos. Y yo aquí, en un foro como este, no puedo dejar de decir que por eso Bolsonaro decide cerrar facultades de filosofía y sociología. Bueno, porque son los espacios donde se crea pensamiento. Somos incómodos, gracias a muchas manifestaciones que han salido en Brasil a reivindicar el papel también de esos estudios. Lo visten de que no es lo práctico, pero bueno, mi interpretación es esta otra. Y luego además tenemos un papel clave, que es esta agenda te dice a dónde, pero no te dice cómo. Seamos partes de esta construcción crítica de la agenda, que tiene muchas incoherencias, algunas contradicciones. Bueno, pues ayudemos a construirla. Y entonces, en el tiempo que me queda, yo aquí os explicaré que también muchas de las universidades lo hemos visto, la Agenda 2030, como una oportunidad para repensarnos, para transformarnos por dentro, para adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado laboral. Ahora puedo citar a Manuel Castells, ¿no?, que habla de la sociedad informacional. Es que no sabemos para qué futuros empleos os estamos formando, si muchos de ellos no van a estar y muchos de los que van a estar tampoco sabemos cuáles son. Con lo cual tenemos que tener claro en lo que os estamos formando para poder luego poder desarrollar vuestras competencias en lo que sea. Crear una universidad inclusiva y diversa. No podemos desaprovechar el talento, no podemos dejar una parte del talento fuera. Y aquí tenemos muchísimo trabajo que hacer. Os pongo el ejemplo de las carreras masculinizadas, y voy a las ingenierías, 10-14% de alumnado que son mujeres, pero también de las carreras muy feminizadas, todas las que están alrededor de las curas, ¿no? Y todo lo que eso luego genera como desequilibrio después. Y por último, para acabar, también tenemos que bajar de esta torre de marfil, ¿no? De la torre de marfil, para bajar de ello necesitamos un cambio cultural también dentro de la universidad. Y además nos lo estáis pidiendo sobre todo vosotros, nos lo estáis pidiendo el estudiantado. Y yo vuelvo a citar, ha salido varias veces hoy, el Fridays for Future como uno de los ejemplos, pero hay muchos más, ¿no? Nos lo estáis pidiendo, con lo cual ahí tenemos que estar. Entonces, dejadme que acabe con los pendientes que tenemos como universidad. El gran pendiente para mí es la apropiación por parte de toda la comunidad universitaria, del alumnado, del equipo docente. Yo creo que hay muchos que nos lo creemos, a nivel docente, a nivel de estudiantes, a nivel de equipos rectorales, pero necesitamos conseguir esa apropiación. A mí ya no me gusta hablar de sensibilización, estoy harta de la sensibilización, nos lo tenemos que apropiar. Mucha más acción. Yo os he dado algunos ejemplos, os puedo poner más, no me puedo alargar, pero luego si queréis en las preguntas hablamos. Claro que sí, que somos muy lentos. Hablaba uno de la universidad, es como cambiar la universidad es como cambiar un cementerio, ¿no? Que no puedes contar con los de dentro. No es cierto, queda grabado, no es cierto, pero es verdad que tenemos unos tempos muy largos, ¿no? Y por último, no nos podemos olvidar, los que tenemos responsabilidades de la universidad, no nos podemos olvidar que esto es un cambio cultural para generar un cambio social. Y no nos podemos quedar en el etiquetaje. Los ODS son muy bonitos, tienen muchos colores, se explican muy bien, pero una cosa es etiquetar y otra cosa es transformar. Y aquí es lo que siempre tenemos que pensar, hay que pensar en transformar. En resumen, conocimiento, responsabilidad y oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pastora. Sin duda alguna, muy interesante, muy emotivo y, bueno, una docente que se lo cree, que se apropia y que, bueno, que creemos en lo que hacemos y creemos que es posible cambiar las cosas, bien con objetivos pequeñitos, bien con objetivos muy grandes, empezando con acciones pequeñitas y yendo cada vez a acciones más grandes. Bien, ahora tocaría presentar, pero no lo presento porque ya lo conocéis de la sesión de la mañana, a Jorge Solana Crespo. Él es licenciado en Geografía e Historia y ha trabajado como cooperante internacional en diferentes países latinoamericanos y en la Universidad de Alcalá. Es asesor de la alta comisionada
para la Agenda 2030 y va a hacernos unas puntualizaciones o reflexiones para el debate. ¿Prefieres ahí? ¿Prefieres venirte aquí? Sí. Vale, perfecto. Pues cuando quieras. Más bajo voy a tener. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo por puntualizar, gracias por la presentación y por estar aquí. Esta mañana está en sustitución de Cristina, que era la persona que invitaron inicialmente. Y a mí me invitaron para hablar de universidad porque yo vengo del ámbito universitario, del mundo del desarrollo y del mundo de las políticas de compromiso social y del mundo de la transformación de la universidad y en los últimos años de trabajar la Agenda 2030 en el ámbito de la universidad, no solo en la Universidad de Alcalá, sino con Pastora, por eso nos hacía ilusión venir juntos, en el ámbito de las instituciones de coordinación de las universidades españolas como la CRUE, ¿no? Intentando en los últimos 3 años, bueno, ya hace un año, hace 4 años, pero estuvimos 3 años trabajando en la necesidad de introducir la narrativa de la Agenda 2030 no solo en nuestras universidades, sino en el discurso de los espacios de coordinación, como decía, como la CRUE de las universidades españolas, ¿no? Que si bien tenían un discurso de la sostenibilidad muy integrado, todo lo verde, la movilidad sostenible, el reciclaje, el tema energético, oficinas verdes, bicis, en fin, Semana de la Sostenibilidad. Eso es algo que es cierto que desde hace muchos años las universidades sí que lo vienen trabajando. Por otro lado estaba el ámbito de la cooperación al desarrollo con las políticas de cooperación universitaria al desarrollo, los proyectos en el exterior, las líneas de trabajo, etcétera, investigación, formación. Teníamos ese otro ámbito y luego teníamos otras políticas de compromiso social, podía ser igualdad o discapacidad, que eran diferentes porque tenían un mandato legal de que tenía que existir una oficina de igualdad y tenía que existir un espacio de discapacidad. Es decir, sostenibilidad era una iniciativa y cooperación son iniciativas de los equipos rectorales que por los momentos históricos en los que vivimos eran algo que se hacía y que se iba construyendo en diferentes estados. Es decir, hay universidades que iban mucho más avanzadas que otras, pero sí que es verdad que discapacidad e igualdad, por legislación era necesario tener un plan estratégico, una oficina, un responsable, un presupuesto, ¿no? Lo cual ya nos da una diferencia de dónde arrancaba todo este tema de la agenda, del desarrollo sostenible. No voy a hablar de Agenda 2030 todavía, ¿no? En ese marco aparece la Agenda 2030 que pasa por encima, digamos, o va más allá de los ODM y trastoca a todo el sector del compromiso social universitario, que venía muy separado, como digo, cada uno estaba en su silo estanco trabajando sus cosas. Yo siempre cuento la anécdota. Yo trabajo en la Universidad de Alcalá y yo no me tomaba un café con los de sostenibilidad, pero no teníamos mayor relación que, oye, vente a la Semana de la Solidaridad, presenta tu programa de voluntariado, o vente tú a la Semana de la Solidaridad, de la Sostenibilidad y háblame de tal, ¿no? No había políticas conjuntas, ¿no? Y cuando aparece la Agenda 2030, que junta el desarrollo con la sostenibilidad, es el primer paso para que nos tengamos que poner a hablar en nuestra universidad. Es decir, el salto de que el vicerrector de turno o el rector de turno se da cuenta de que ya no puede hablar de sostenibilidad sin hablar de cooperación al desarrollo en el mismo contexto que es la Agenda 2030. Es decir, hay un mandato internacional, digamos, que obliga a las universidades a abrir unos espacios para ver cómo afrontamos ese reto, cómo afrontamos esa narrativa, que como veníamos haciéndolo no vamos a ser capaces de dar respuesta, ¿no? Ese trabajo que veníamos haciendo en cada universidad, de manera, bueno, pues cada universidad a su nivel, con la responsabilidad, etcétera, no voy a entrar ahí. Lo que intentamos en esos 3 años de trabajo a nivel CRUE fue que existiera una narrativa, que existiera un empuje desde unos espacios de coordinación de los rectores de todas las universidades españolas, ¿no? Entender que ese lo que hablaba antes de liderazgo estuviera en la narrativa, sino estuviera en los espacios donde los rectores se encuentran, ¿no? Que se encuentran lógicamente para hablar del sistema de becas, de si los presupuestos, de si el tema del profesorado, de cómo vamos a abordar pues que también estuviera una nueva forma de ver el compromiso social de las universidades. Y ese compromiso social que, como decía, se había estado abordando de una manera, digamos, lateral, es decir, no estaba en el cuore de la universidad, que es investigación, formación,
insisto, había niveles, ¿no? Hay universidades que lo tenían más integrado que otras, pero siempre seguía a ser algo externo, algo que pululaba por ahí y que el equipo rectoral de turno le daba mayor o menor importancia. Con la llegada de la Agenda 2030, como decía Pastora, es cuando se abre la oportunidad de integrarlo en el centro de lo que es la universidad y lo que la universidad, las misiones que tiene la universidad, ¿no? Un poco por contextualizar, no nos vamos a echar flores, pero sí que en estos 3 años logramos que ese lenguaje y esa narrativa, no por nosotros dos evidentemente, sino por un montón de gente y por un montón de impulso de diferentes actores que han puesto todos estos temas encima de la mesa, pues la universidad ya ha entendido que no puede darle la espalda a la Agenda 2030, que la Agenda 2030 no solo le interpela en la búsqueda de esas soluciones a los retos, en la formación de esos ciudadanos del futuro, profesionales del futuro, sino que le interpela como institución a lo interno, es decir, a la transformación de institución, de su gobernanza, de cómo se interrelaciona con otros actores o cómo se interrelaciona con el territorio, ¿no? Como es lo que hablaba Pastora de esos campus de experimentación que son los campus de nuestras universidades, porque la mayoría de nuestras universidades son campus ciudad, están integrados en el territorio, ¿no? La mayoría, yo casi diría casi todos, ¿no? Entonces, esa interrelación con el territorio es la interrelación con otros actores. Es la interrelación con el ayuntamiento, es la interrelación con las asociaciones de barrio, es la interrelación con las empresas, es la interrelación con la movilidad sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces se nos escapa que las universidades son parte de la ciudad. Por lo tanto, pueden contribuir a encontrar las soluciones que las ciudades necesitan. Pero es que además de contribuir a las soluciones como espacio, contribuyen como generadores de conocimiento, como lugares de investigación y como lugares donde cada día pasan un montón de personas a estudiar, ¿no? Entonces, eso abre una ventana que la Agenda 2030 ha sabido, o sea, que las universidades a través de la Agenda 2030 han sabido dar ese clic y aparecer como espacios de experimentación. Hoy se hablaba de, mucha narrativa, pero cuéntanos casos concretos. No hablemos de casos concretos. Bueno, se puede hablar de casos de universidades donde los sistemas de alquiler de bici se han probado en campus universitarios. Ahora no recuerdo la universidad, pero creo que es una de Valencia, donde el ayuntamiento, o Córdoba, donde el ayuntamiento hizo un piloto de cómo voy a construir mi sistema de alquiler de bicis en la relación en un campus universitario. Lo probó, lo testeó, le resultó con la universidad, no es que lo hiciera la universidad, sino que contaba con la universidad, hicieron los estudios, los diagnósticos, etcétera, todo el conocimiento que va asociado. Y luego lo escaló al resto de la universidad. Hay investigaciones de cómo conectar los campus a la ciudad a través de la movilidad sostenible, es decir, cómo llevamos el tren, cómo llevamos los autobuses, y esas investigaciones urbanísticas de cómo, a qué hora van, a qué hora vienen, cuándo van, en qué modelo van, cómo reducimos los parkings, toda esa investigación para promover la movilidad sostenible en un espacio urbano, luego se traslada al resto de la ciudad o se escala o se generan otros pilotos relacionados, ¿no? Por lo tanto, una primera aproximación, una idea, y complementando lo que decía Pastora, el considerar la universidad como institución. Y eso fuimos muy pesados durante 3 años de no hablemos de la universidad como expertos que generan papel, ¿no? Los expertos que saben mucho y nos van a hacer el diagnóstico, nos van a dar los 150 folios que necesito para presentar la estrategia de no sé qué en el consejo de no sé cuál y que me aprueben el presupuesto y luego la estrategia ya veré si la hago o no lo hago, ¿no? Que es el experto universitario, ¿no? El experto universitario, fantástico, lo necesitamos, pero hablemos de las universidades como institución y hablemos como instituciones vivas. Que ese sería el segundo, ¿no? Instituciones que también se están transformando y que también están en un proceso, bueno, pues de flexible, ¿no? Líquido, en el cual se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y todos o vivís en campus universitario, la gente que está en Salamanca, ¿no? Salamanca es un ejemplo perfecto de cómo un campus hace ciudad. Es decir, Salamanca, yo creo que la mitad de la ciudad es el campus, lo aporta la universidad, o como en el caso de Alcalá de Henares, pues iba a decir empresa, ¿no? Pero el que más riqueza genera está el ayuntamiento y luego la universidad. Es decir, que no es una universidad ajena al espacio. Por lo tanto, contemos con esa universidad, con todos esos estudiantes que viven en esos campus, en algunos casos en las residencias de esos campus o en la ciudad, ¿no? Y
Entonces hay que transformar la imagen de la universidad. Yo creo que eso y relaciono con la agenda. La agenda nos ayuda a que transformemos la imagen, lo que la ciudadanía piensa que es la universidad. Esa gente de corbata que está encerrado en sitios que huele a viejo y que no hacen más que leer y estudiar cosas sesudas que luego no sirven para nada, ¿no? Eso lo oyes, ¿no? Pues no. Hay que cambiar y hay que transformar esa imagen de la universidad y conectando lo que decía con la responsabilidad. Sí, la universidad con la responsabilidad del momento en el que vivimos. A través del conocimiento, no voy a entrar ahí porque ya lo ha dicho Pastora, ¿no? La responsabilidad de generar conocimiento, ese conocimiento abierto, etc. Pero esa responsabilidad que ha sido dañada, porque sigue siendo un actor muy neutro, muy respetado. Pero no nos olvidemos que la crisis que se provocó hace 10 años viene provocada por unas personas que trabajaban en Wall Street y que esos señores no habían estudiado en otro sitio que en las universidades, en los institutos de empresa, y les habían enseñado a ganar dinero y a ir a por todas, y los propios institutos de empresa se han sentido responsables. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué generaciones hemos formado de líderes, de profesionales que se han pasado por aquí y mira el destrozo que han hecho, ¿no? Entonces, esa reflexión que parecerá, bueno, que dice, ¿no? Pero esa reflexión se ha hecho. Yo he hablado con gerentes de universidades donde te dicen algo hemos hecho mal. Y ese algo hemos hecho mal es que tenemos que cambiar la manera en que formamos a nuestros estudiantes para que, aparte de ser unos grandes profesionales y monten unas empresas en las que generen ingresos, etcétera, sean ciudadanos responsables y nos evitemos destrozos como no les estoy echando solo la culpa a ellos, también el sistema, etcétera. Pero sí que me entendáis que la universidad se ha sentido responsable no mirando hacia el futuro, sino mirando hacia el pasado, es decir, tenemos que cambiar las formas en que formamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y luego hablábamos de formación y la necesidad de una formación diferente, ¿no? Estamos hablando de formar en capacidades para empleos que todavía no sabemos cómo son, pero no hablamos del cambio de las herramientas, es decir, las aulas, ¿no? Seguimos teniendo aulas y que son las aulas donde estudié yo y donde estudiaron mis padres, que son las sillas ahí, un estrado, y aquí lo estamos viendo, y unos señores que saben mucho echando un speech maravilloso en el cual cogemos apuntes y luego nos vamos a casa y a ver qué día es el examen, ¿no? Aunque eso está cambiando, pero está cambiando lentamente. Y la Agenda 2030, los retos que nos propone son una gran oportunidad y esa necesidad de repensar cómo afrontamos todo eso, todas esas competencias para abrir las universidades al aprendizaje experimental. Y es una idea que hila con otra, es decir, necesitamos, los estudiantes piden experiencias, cada vez necesitamos menos conocimiento, tenemos más acceso a información y conocimiento y necesitamos dotarles de acceso a la experiencia. Y esa experiencia solo se consigue conectando a la universidad con el entorno, con la sociedad, con el contexto. Es salir de las aulas, ¿no? Todas las teorías, las herramientas como el aprendizaje y servicio, el voluntariado universitario, el promover la movilidad, en fin, etcétera, etcétera. Es un montón de cosas que están incipientes y que igual que estamos cambiando las cosas que enseñamos, estamos la forma también en que enseñamos, ¿no? Hablaba Pastora de la investigación, la necesidad de una investigación interdisciplinar, romper los hilos también en la universidad. Igual que hay que romper en las políticas universitarias, ya no puede ir el de sostenibilidad haciendo sus cosas y el de igualdad a las suyas, sino que se tienen que poner de acuerdo en un contexto, Agenda 2030, compromiso social, los departamentos universitarios de investigación tienen que empezar a abrir las puertas y mirarse cara a cara y ver cómo montamos equipos multidisciplinares para generar esas soluciones que nos piden los retos globales, ¿no? Y que es nuestra misión, además, como universidades. Y vuelvo a poner un ejemplo práctico. La Universidad Politécnica de Madrid tiene un proyecto que en los próximos 3 años va a transformar toda su investigación alineada a la Agenda 2030 y entre sus políticas está que es necesario que lo que haga sea interdisciplinar. Y con otra idea que quería traer, la necesidad de políticas universitarias que promuevan que los cambios sucedan, ¿no? Y si yo no pongo una política, si mi rector no dice por convocatoria y por normativa, o usted viene con otros 2 departamentos, o aquí no venga, no le vamos a apoyar. Pero me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Y eso la Universidad Politécnica lo está haciendo. ¿Dónde lo está haciendo? ¿Con qué excusa lo está haciendo? Con la Agenda 2030.
O sea, ¿cómo ha llegado eso al equipo rectoral? Es la necesidad de abordar la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos pide, entonces, los retos no son silos, tenemos que hacer por lo tanto tenemos que transformar nuestra investigación para dar respuesta. Y el rector le gustó la idea, hicieron un plan a 3 años y están en ello. Van por el segundo y vamos a ver cómo acaba. Pero son casos prácticos. Es cierto que la Universidad Politécnica es las politécnicas son, tienen otros mecanismos, pero bueno, siempre sirve de vanguardia para el resto de las universidades. Se me cae. Luego hablaba Pastora de las alianzas, ¿no? De la necesidad de alianzas, y esta mañana lo hemos dicho, pero la clave de que la universidad sepa asumir su función de capitalizador o de facilitador de esas alianzas. Lo decimos mucho, pero cuesta en la universidad abrir las puertas a otros actores. Y a otros actores les cuesta ir a la universidad, el mundo de la empresa. La empresa, ¿no? Hoy ha salido la empresa, ¿qué? Dudas, ¿no? Las ONGs, ¿por qué vienen aquí las ONGs a contarnos? Pues en ese aprendizaje experimental, qué mejor que venga alguien que está en terreno o que está con los problemas el día a día, contarnos cómo los trabaja, ¿no? Ya no abramos solo a esas experiencias, sino abramos a esas organizaciones, aprendamos de ellas, ¿no? Yo que decía, ¿ya? Sí. Vale, pues ya termino. Esos espacios de experimentación, la necesidad de narrativas, la universidad tiene que generar papel, mucho papel, no esos expertos, pero también el conjunto de la universidad para que tengamos insumos esas narrativas, ¿no? Y termino rápidamente con una cita que oí una vez que me hizo mucha gracia y lo dejo ahí para el debate, que oí en una conferencia, dice: el mundo tiene retos, las universidades departamentos, ¿no? Y eso lo he oído y tiene cierta verdad, ¿no? Y habría que analizar eso qué significa, ¿no? Que a veces las universidades están un poco en esa torre de marfil, en sus luchas diarias de departamento, y los retos están ahí fuera y otros los están intentando atacar, ¿no? Entonces la universidad tiene que volver a conectar con la sociedad y conectar con nuevos roles, con nuevas formas y transformarse en un sentido amplio. Y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Sin duda, las metodologías docentes tienen que cambiar y tienen que adaptarse a las nuevas necesidades y a las nuevas perspectivas de docencia, incluyendo esos ODS, incluyendo la perspectiva de género, incluyendo el tema del cambio climático. Y, por supuesto, hay que empezar desde abajo y hay que empezar cambiando precisamente esas metodologías y yendo más allá de la generación de papel. En eso estamos de acuerdo. De todos modos, hay ahí también algunos puntos controvertidos que me voy a reservar para el debate, porque ahora vamos a darle la palabra a nuestra comentarista. Ella es Berta Prado, es doctoranda de la Universidad de Málaga. Estudia también en el Instituto de Criminología y su línea de investigación es la política criminal sudamericana y la exclusión social. Entonces, cuando quieras, Berta. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por las exposiciones que han estado muy interesantes y que además, aunque Lorena lo mencionó al inicio, la palabra transferencia de resultados está detrás del nuevo rol activo que le exige la Agenda 2030 a las universidades. Entonces, la Agenda 2030 contribuye a dar más visibilidad a las universidades, a recordar la capacidad de agencia política que tienen que tener las universidades, y con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues digamos que hay campo muy amplio para tanto desarrollar investigación, potenciar el desarrollo, la responsabilidad social universitaria y también fomentar el liderazgo del alumnado que se encuentra en las universidades. Como mencionaba Pastor al inicio, también en Latinoamérica, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, en Cuba, ha tenido una serie de reuniones donde se aborda cómo lograr acciones para concretar los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, ha generado espacios de discusión y de reflexión muy interesantes. Volviendo a la capacidad de transferencia de resultados, que yo creo que es uno de los retos más importantes que tienen las universidades, me gustaría hablar un poco sobre el binomio universidad-estado, universidad-administración pública, universidad-administración pública, espacios de toma de decisión. Obviamente hay objetivos de desarrollo sostenible en los cuales es más fácil realizar esa transferencia de resultados, pero hay otros en los que es un poco más complejo
Y ahí voy a poner como ejemplo el objetivo número 16, que es el de sociedades justas e inclusivas, que además está relacionado con mi línea de investigación, que es política criminal y política legislativa. Un componente muy importante para que las sociedades sean más justas e inclusivas es que cuente con políticas y acciones que realmente respondan a las necesidades de la población. El problema no, pero uno de los requisitos fundamentales para esto es que estén fundamentadas en información empírica. En el campo penal, que es al cual yo me dedico, yo me encuentro que esta capacidad de transferencia de resultados no es muy fácil, no ha sido muy eficaz. Y con esto hablo a nivel también de la Unión Europea y a nivel de América Latina. Pongo como ejemplo las reformas continuas del Código Penal aquí en España y de una forma mucho más cuantiosa en América Latina. Generalmente estas reformas penales suelen tener un carácter más punitivista, más de incrementar las sanciones. Sin embargo, cuando uno revisa los proyectos legislativos, los diarios de debates, etcétera, no encuentra argumentos empíricos que sostengan la necesidad de esa reforma. Y no es porque no existan estudios o investigaciones, que muchas se realizan en las universidades, que puedan dar un poco de luces sobre si la reforma debe o no debe realizarse. Entonces, mi pregunta muchas veces es porque, desde las universidades a veces no se han desarrollado lo suficiente los canales de comunicación, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que cada uno habla lenguajes distintos o tienen tiempos distintos. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategias se pueden mencionar? Han dado ejemplos concretos, por ejemplo, de probar las bicicletas en las universidades, pero ¿qué otras estrategias concretas se pueden dar para lograr esta transferencia eficaz de resultados entre las universidades y los gobiernos en el marco de la Agenda 2030? Muchas gracias. Empiezo yo. Muchas gracias, Berta. Yo creo que has tocado el nudo gordiano de lo que nos pasa y que le hemos dado muchas vueltas. Y es que yo creo que el problema es que le seguimos dando las mismas vueltas al mismo problema y quizá hay que pararse un momento, ¿no?, y mirarlo desde otro punto de vista. Pensar en que la innovación es un sistema lineal, donde primero tienes la generación del conocimiento más teórico, luego el práctico, luego el desarrollo, luego la innovación, no siempre funciona así. Y yo por eso creo que más que hablar de transferencia de resultados, hay que empezar a hablar de cocreación de conocimiento y de cocreación de esa innovación. Esto, los que trabajamos en proyectos europeos desde hace tiempo ya nos lo meten, y cuando yo hablaba de que el conocimiento está en otros lugares, es que, por ejemplo, para el diseño de políticas públicas es más efectivo si desde el principio tú cuentas con esos agentes que van a luego generar o que deben generar esas políticas públicas desde el principio, desde el diseño, que no decirles después, mira, yo he estudiado esto, te lo paso y a ver lo que haces tú aquí. Y yo creo que es una estrategia mucho más efectiva. Es cierto que es mucho más lenta, pero aquí el camino merece mucho la pena. Se aprende muchísimo, ¿no? Y lo que comentaba antes Jorge, de estar mucho más conectados con el contexto, eso lo podemos hacer en este binomio universidad-estado, pero también en el binomio universidad-empresa, también universidad-tercer sector. Y al final lo importante es también entender que la parte de la generación del conocimiento no es solo de unos que están encerrados en sus departamentos, sino que nos compete a todos para generarlo de la mejor manera posible para cómo tú lo quieras aplicar, ¿no? Salía esta mañana también que al final hay muchas recetas posibles para abordar un mismo problema, porque lo local es muy importante aunque el reto sea global. Entonces yo soy una clara defensora de apostar por iniciativas de cocreación que te permite avanzar en ese sentido. No quiere decir que sea la única manera de hacerlo, pero yo creo que funcionan mejor. Bueno, yo aquí sí que me gustaría añadir también una reflexión de todo esto que se ha comentado, también por supuesto para el debate y para que también digáis qué opináis vosotros, y también un poco en respuesta a lo que comentaba Berta, ¿no? Es decir, cómo, porque claro, aquí la gran duda es cómo implementamos esos ODS en el mundo de la universidad. Y yo veo claramente un doble escenario. Veo un escenario que va hacia afuera,
y otro escenario que está hacia adentro. El escenario hacia afuera tendría que ver con lo que es la interacción de la universidad con los diferentes actores. Es, digamos, la dimensión en la cual la universidad se tiene que postular como un agente creador, como un agente partícipe, como un agente, digamos, de creación de políticas universitarias que a su vez entronquen con lo que es la política a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, es decir, cada una en su contexto, ¿no? Es la parte en la cual jugaría el tema de la transferencia de los resultados, de la divulgación, de la apertura del conocimiento. Y esta parte, por supuesto, es muy importante y es una parte en la cual hay que trabajar. Pero luego está también la dimensión interna, y en la dimensión interna, yo como docente, detecto graves carencias, ¿no? La dimensión interna implica implementar esos ODS en las aulas, en las reuniones de profesorado, en las reuniones de comisiones de calidad, en las reuniones de cualquier órgano gubernativo, ejecutivo, consultivo de la universidad, ¿no? Es una burocracia muy especial la de la universidad, muy original, tenemos órganos para todo. Entonces, pienso que esos ODS también hay que implantarlos en esos espacios donde nos movemos, que parece como que, además, la mayoría de los profesores prácticamente vivimos, ¿no?, en el campus universitario, es decir, normalmente suelen estar, hay ciudades que tienen la suerte de tenerlos en el centro, pero bueno, en otras el campus universitario está a las afueras. Entonces, muchas veces nos pasamos el día en el despacho, en reuniones, en salas, y yo pienso que la implementación, ¿no?, reflexiono que la implementación pasa también por ahí. Es decir, si tenemos como objetivo de desarrollo sostenible en el número 5 la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de cualquier tipo de discriminación, si tenemos la necesidad de que la formación y de que la educación sea inclusiva, esa necesidad la tenemos no solamente cuando interactuamos como institución con otras instituciones, no solamente cuando firmamos convenios entre universidades o convenios con el ayuntamiento, sino que también lo tenemos cada vez que nos reunimos, cada vez que damos clase y cada vez que tomamos cualquier tipo de decisión. Es decir, debemos respetar efectivamente la paridad en los órganos gubernativos, de dirección, consultivos de la universidad. Debemos implementar esa perspectiva de género. Estoy poniendo como ejemplo la perspectiva de género, pero esto me sirve igual con el tema del cambio climático o con cualesquiera de los ODS contenidos en la lista de los 17 ODS de la Agenda 2030. Es decir, esto, si no lo creemos, lo tenemos que implantar desde cero y lo tenemos que implantar en cualquier tipo de acción universitaria que se haga, en las políticas universitarias, en la docencia, en las metodologías docentes. Es decir, a mí se me genera la duda, decía antes Pastora, creo, ¿no? Es decir, incluir como competencia transversal en los planes docentes de las asignaturas, en los programas, la igualdad de género, ¿no? O el fomento de valores, lo incluimos como competencia. ¿De qué sirve incluirlo como una competencia transversal en todas las asignaturas de una titulación si luego el profesorado, a través de su docencia, sus clases, bien sean magistrales, prácticas, porque aquí, claro, aquí tenemos una gran variedad. Está el que llega y da su clase magistral, está la que llega y hace pues de repente una práctica o de repente una actividad de aprendizaje y servicio o de ABS, es decir, en fin. Tenemos diferentes metodologías en función del docente. La cuestión está, ¿nos sirve de algo tener una mera competencia recogida en el plan docente? A mí no me sirve de nada. Es decir, lo que me sirve es que verdaderamente el contenido de la asignatura lleve consigo esa transversalidad en esos conocimientos, porque solo así podemos formar a la ciudadanía que el día de mañana va a estar en las instituciones o en las diferentes instituciones o diferentes contextos o ámbitos laborales, desempeñando cada uno en su medida y en sus capacidades la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, creo que son dos dimensiones que deben caminar paralelamente, que deben estar interconectadas y que no debemos olvidar que la universidad tiene esa doble dimensión. Tiene esa dimensión de docencia, de aprendizaje, de investigación en el despacho y también tiene esa segunda dimensión de transferencia de los resultados que se investigan, incluso de co-creación. Pero creo que todo es un todo, que en todo es un puzzle complejo que debe encajar y que debe rodar al unísono si queremos verdaderamente lograr algún tipo de acción efectiva, sobre todo pro futuro. Porque claro, ahora podemos empezar, como decía antes, con acciones pequeñitas o con acciones grandes, ¿no? Obviamente llegar a un acuerdo para utilizar energía renovable por todas las universidades o por gran número de universidades españolas, creo que es un logro enorme.
Pero claro, también luego tenemos otros logros más pequeñitos, como por ejemplo, pues eso, ¿no? Facilitar el uso de las bibliotecas en el campus, o bueno, las políticas de igualdad o de acoso que se tienen, digamos, en el seno más interno de la universidad, o incluso en los espacios donde parece que no nos formamos, pero también, como puede ser pues la cafetería o incluso los servicios, ¿no? Si son unisex, no son unisex, si se respeta lo que hay que respetar, en fin. Y nada, esa era la pequeña reflexión que quería hacer, si alguno de los ponentes quiere responderme, o si no, cualesquiera de los aquí presentes y de las aquí presentes, si queréis hacer cualquier tipo de consideración. Muchas gracias. Yo sí que quiero decir una cosa, y ahora os paso, intentaré ser breve. Pero claro, es que has tocado género, ¿no? En igualdad de género llevamos mucho tiempo trabajando desde la interseccionalidad para incorporar las diferentes perspectivas. Y yo creo que es un gran ejemplo de cómo lo estamos tratando a diferentes niveles. Porque, como bien dices, Lorena, no solo poniendo una competencia vas a cambiar nada, pero una competencia más una acción concreta, más políticas antidiscriminatorias o los cupos, ¿no? Protegiendo, que antes decía Carlota, que no la veo, pero protegiendo espacios contra el acoso. En Cataluña, las universidades los científicos somos muy disciplinados. Tú nos dices, por aquí nos das una norma, nos das dinero para hacerlo y allá que vamos. En Cataluña hemos trabajado desde hace mucho tiempo con nuestra agencia de calidad, que ahora ha creado una norma que es incorporar la perspectiva de género en todos los programas formativos. Cada uno lo puede hacer como quiera, con competencia, sin competencia, con asignaturas, tocando bibliografía, tocando profesorado, tocando lo que quieras, a diferentes niveles, pero a partir del curso 2021 no podrás presentar ningún nuevo programa formativo si no tiene incorporada la perspectiva de género. Con lo cual, son avances que de aquí a nada generarán un cambio muy importante, porque a la que ha habido esa norma, yo ya tengo a toda la universidad trabajando para ver cómo lo hace, para incorporarlo en los que están vigentes y en los nuevos, ¿no? O sea que yo creo que tenemos mecanismos para avanzar más rápido y hacer cambios significativos en lo que antes se decía, más acción y menos bla bla. Y ahora ya sí que me callo, porque veo que hay preguntas. Vale, estupendo. A ver, que con la columna me voy a levantar porque no os veo. Sí, por allí. Uno. Tienes ella y después él, que también ha levantado la mano, y por aquí ella. Y después voy para aquel sector. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Virginia, soy máster en investigaciones históricas. Mi pregunta es para Pastora y bueno, es muy concreta. Quería preguntarte algún otro ejemplo de competencia transversal, como la que mencionaste, esa competencia global, que sirva para trabajar los ODS. Me imagino que hay muchos, entonces bueno, alguno que consideres relevante desde tu experiencia. Nada más. Hola, mi nombre es Javier Martínez y soy profesor en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Me ha parecido muy interesante la ponencia y sobre todo estoy muy de acuerdo en que los resultados de la investigación no pueden permanecer ocultos a la sociedad, como ocurre, como ha comentado la profesora Pastora Martínez, en más del 80% de los casos. ¿Qué ocurre? Que creo que nuestro sistema universitario no favorece desde luego la transferencia de resultados y que puedan estar disponibles para todo el mundo. Todos los que nos dedicamos a este ámbito conocemos las agencias de acreditación, sabemos que cuando hacemos investigaciones o conseguimos meterlas en revistas buenas o en realidad no nos van a servir para nada, podríamos hacerlas por amor al arte, pero no nos iban a dar ningún mérito y luego nos iba a ser muy complicado acreditarnos. Entonces le quería preguntar si han pensado algún sistema en el que bueno, esto pudiera ir cambiando y modernizarlo y así adecuarlo a las necesidades de la sociedad. Y luego otra cuestión que me planteo, sobre todo en el caso de la universidad privada, cada vez se apuesta menos por la investigación. ¿Por qué? Porque la universidad privada gana dinero con un profesor cuando el profesor imparte su docencia. Cuando investiga, sí que es cierto que a largo plazo puede obtener unos buenos resultados, pero normalmente se mira al cortoplacismo y lo que interesa es que el profesor dedique la mayor parte de su jornada, si no es toda, a impartir docencia, que es con lo que se gana dinero. Entonces, esto como una mera reflexión, creo que sería interesante obligar o compeler a estas universidades privadas a que cuando dediquen determinados créditos de un profesor a docencia, tuvieran por obligación que dedicar también una serie de créditos a investigación. Y eso es todo, muchas gracias.
Y no, vamos primero con los alumnos y luego ya. Buenas tardes, mi nombre es Irene, me he graduado este año en Relaciones Internacionales y, bueno, como todos los aquí presentes, yo creo que la educación es algo fundamental, algo que no hay que dejar de defender nunca y en todas las etapas, empezando por el kit que hace UNICEF, que realmente es una caja, pero cuyo material va destinado a dar conocimiento, y es una caja y es de UNICEF, pero ya es la primera etapa y ya intenta conseguir que haya educación para todos, pasando por todas las etapas de la educación hasta la universidad. No solo dentro de la universidad, sino fuera de la universidad. Considero que hay que estar formándose continuamente. Pero sí que hay una cosa que yo como estudiante he echado en falta y que me gustaría no echar en falta en un futuro. Y es que en la universidad hay profesores, pero también hay alumnos. Y muy generalmente el número de alumnos es muchísimo superior al número de profesores. Y son los profesores y el personal docente, el personal investigador, el que está investigando y el que está involucrado continuamente en proyectos. Y lo que yo echo en falta es que se nos intente involucrar más a los alumnos en proyectos. Y estoy hablando de proyectos como proyectos de cooperación, proyectos de investigación, proyectos de que el profesor o la persona que tenga más autoridad invite a los alumnos a participar. No digo en ningún momento que a los alumnos se nos tenga que dar todo hecho, que se nos tenga que facilitar el camino y allanar. No, porque entonces nosotros perderíamos también la oportunidad de formarnos y de desarrollar esas habilidades que en un futuro nos van a formar. Pero sí que he hecho, por un lado, que se nos involucre mucho más a los alumnos en proyectos de cooperación, porque yo a lo largo de los años de universidad son muy pocos los profesores que nos han dicho estoy haciendo un proyecto de cooperación y generalmente están investigando continuamente, están haciendo ponencias continuamente a la vez que dan clase. Pero sí que se echa de menos como alumno que te digan ¿quieres participar? ¿Quieres? Y por otra parte también he hecho en falta por parte de los alumnos el que nosotros seamos más proactivos en ese sentido, que digamos yo quiero participar. Entonces creo que es algo que va de la mano, que nosotros como alumnos podemos personalmente involucrarnos, pero también necesitamos a veces que se nos invite, no allanándonos el camino al 100%, pero sí facilitándonos las opciones y las oportunidades. Entonces, es simplemente eso, una reflexión que es algo que he hecho en falta y que me gustaría que en un futuro se fomentase más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, respondemos y luego vamos con otras tres. Vale, pues sí, contesto primero a Virginia. Yo decía que nos gusta la competencia, ahora hablo como WOC, porque estamos haciendo todo un proceso reflexivo de cómo incorporar. Nosotros le hemos llamado a la nuestra competencia de compromiso ético y global y la articularemos con el lenguaje común que te da la agenda. Entonces, trabajaremos allí las competencias, los principios de la agenda, pero también perspectiva de género y demás. Pero esta es la opción que hemos elegido nosotros desde la UOC para trabajar a la vez la agenda, trabajar todos los temas que teníamos sobre la mesa. Se está haciendo de diferentes maneras. Antes creo que apuntaba Marta que la UPM son algunas asignaturas concretas, la Politécnica de Valencia, bueno, en realidad eran todas las valencianas, han hecho un MOOC, o sea que ya es fuera de lo formal, ¿no? Y ahora estamos hablando de lo no formal para formar en Agenda 2030. Yo creo que alternativas hay muchas, son múltiples y cada universidad está haciendo ese proceso de cuál es la mejor manera para integrarlo, porque además, también lo apuntaba antes Lorena y Javier, somos instituciones altamente reguladas, no podemos hacer cualquier cosa. Presentamos un programa docente que pasa por una agencia de acreditación, que lo evalúa, todo es muy lento, ¿no? Entonces cualquier cambio es como muy lento. Pero como ejemplo, pues eso, te doy el nuestro, que la hemos descrito entre todos los profesores, llegando a un acuerdo de pues será esta, y la vamos a trabajar así. Y ahora estamos implementándolo. Yo espero que el año que viene, si me volvéis a invitar, puedo venir y os cuento cómo ha ido. Javier, sí, claro, totalmente de acuerdo. De todas maneras, que sepas que España, junto con Italia, somos los únicos 2 países que acreditamos a nuestros profesores vía una agencia de acreditación externa. No voy a decir qué me parece porque ya, sí. ¿Qué sentido tiene que la ANECA esté dedicando todo su esfuerzo a acreditar profesores, cosa que podríamos hacer perfectamente en las universidades si sabemos qué profesores queremos, quiénes no, quién funciona bien y quién no? Otra cosa son proyectos de investigación o no, pero quiero decir, hay muchos ejemplos fuera de aquí que funcionan de otra manera. Vale. Esto nos resuelve el tema de los papers, esto nos resuelve el tema del conocimiento abierto.
que sepas que hay un gran movimiento, el movimiento, por si a alguien le suena, el movimiento de conocimiento abierto empezó hace mucho tiempo y ahora cada vez se habla más de acceso abierto, empezó hace mucho tiempo, ahora se habla mucho de la Open Science, de la ciencia abierta. Me gusta hablar de conocimiento abierto porque estoy en una universidad de ciencias, eminentemente de ciencias sociales, y yo pienso que el conocimiento es mucho más amplio que no solo el científico. Hay un gran caldo de cultivo a nivel europeo, pero también en Estados Unidos, estamos metidos en un sistema perverso que en algún momento tenemos que explotar, hacer explotar. Porque ¿cómo es posible, y esto es opinión personal, cómo es posible que siendo en teoría los más listos del mundo hayamos caído en la trampa de las grandes editoriales, que son las que se quedan con nuestro conocimiento y a la vez nos evalúan porque son las que hacen los rankings de dónde publicas es mejor entonces tu conocimiento u otro? Con lo cual, hay todo un trabajo que se está haciendo de nuevas metodologías de evaluación de personal docente investigador. Muchos somos los que estamos ahí haciendo un lobby para que cambie este paradigma. Te animo a que te sumes porque hay que desmontar este sistema perverso que nos hace al final entrar más en una bibliometritis y no en de lo que se trata. Y con las universidades privadas, bueno, aquí hablando de Iberoamérica, cada país es diferente, cada país lo tiene organizado de manera diferente. Si vamos a España, tú para que te acrediten un programa formativo también tienes que acreditar como universidad tantos sexenios, que a ti te sonará, por lo tanto, tanta parte de investigación, pero estoy de acuerdo contigo, hay que apostar por la investigación. Y Irene, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para dar cifras, en España, que son las que tengo, me sé de memoria, 1,5 millones de estudiantado, 100 y pico mil de personal docente investigador. Claramente, ¿no? Un orden de magnitud más, que sois el alumnado. Y, por supuesto, yo cuando hablas de involucrarnos en proyectos de cooperación es que en realidad hacemos muy poca cooperación. Lo digo porque tampoco hay tantos profesores y esto, los que hemos estado involucrados en cooperación, nos cuesta. En proyectos, por supuesto, yo creo que entra en toda esta parte de innovación docente. Tenemos una herramienta muy importante que os lo digo porque, como tú bien apuntas, también necesitamos que vosotros nos digáis, ya está bien, hacerlo de otra manera, hagámoslo de otra manera, que son los trabajos finales. Para mí los trabajos finales, tanto de grado como de máster, si los hacemos bien, son un espacio muy interesante para trabajar en proyectos concretos que te aportan metodología científica y que además generan un conocimiento más allá de demostrar que tú has adquirido ciertas competencias y ciertas capacidades. Si lo sabemos aprovechar bien, puede ser ese tipo de proyectos donde todos, como todos tenéis que pasar por ahí, todos os veáis involucrados y sea una manera de avanzar. No sé si... Bueno, yo totalmente de acuerdo contigo. También me entremezclo un poco en el discurso para decir que efectivamente los trabajos fin de grado están abriendo una puerta interesante, incluso para conectar con empresas. Y el trabajo fin de grado puede convertirse, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, en algunas ocasiones, en una puerta al ámbito laboral, en algunas titulaciones específicas, como por ejemplo puede ser la asesoría en el grado de criminología, estamos trabajando en ello. Y también me gustaría contestarle a Javier que efectivamente es un problema lo de la ANECA y lo de las acreditaciones. Es más, de hecho hay temas de investigación que son de primera y de segunda categoría. Creo que todos y todas estamos pensando, por ejemplo, en el género. Quien investiga en género, quien solamente tiene la línea de investigación género y no otra cosa, le cuesta bastante más acreditarse que quien tiene otras líneas de investigación diferentes. Entonces, esto afortunadamente está cambiando y afortunadamente se hacen lobbies, no solamente desde, digamos, sectores, universidades o espacios concretos, sino también incluso desde el propio profesorado, ¿no? Yo misma, por ejemplo, me reúno la semana que viene con la Red Feminista de Derecho Constitucional, que en ese sentido pues, está haciendo una labor de presión fuerte para que cambien las cosas y para que cambie el sistema. Pero muchas veces somos... Bueno, pues digamos carne de cañón del sistema, es que no nos queda otra, ¿no? Porque todo el mundo quiere su plaza de trabajo el día de mañana, entonces tienes que innovar, tienes que publicar, tienes que investigar, tienes que estar para todo. Bueno, a ver, teníamos por ahí otras dos manos levantadas, él y después ella, y alguien más después y después ella. Vale, vamos con estas tres preguntas y luego... Sí, hola, buenas tardes, David San Juan. Bueno, yo represento a ASN España, trabajamos mucho por la movilidad educativa. Entonces, partiendo de la base de que cada universidad tiene
sus hábitos, sus actuaciones, es decir, no hay una actuación concreta para llevar el asociacionismo, la cooperación o la colaboración con entidades locales, pero sí, realmente es que me sorprende cuando se critica, y yo lo entiendo, es decir, que el conocimiento cerrado, que haya poco acceso a la información, pero sin embargo tampoco veo, es decir, existe o se medio obliga a un compromiso, pero no existe una gran voluntad muchas veces por intentar acercar eso, porque si hay un conocimiento externo que hay que potenciar, muchas veces, como se ha comentado aquí en diferentes ponencias y en diferentes comentarios, otros temas, no existe realmente una voluntad de una relación horizontal, de entendimiento, de respeto hacia lo que nosotros por lo que trabajamos. Es decir, nosotros no somos una entidad pública, somos asociaciones que tenemos un tema concreto de movilidad educativa, movilidad internacional, pero nuestro conocimiento es un conocimiento humano de experiencia constante. Entonces, cuando nos presentamos a una universidad, tenemos 37 ciudades, secciones locales, hay universidades que se acercan, colaboran y entienden que el contacto directo es el nuestro, colaborando con las ORIS o con las universidades. Pero hay otras que lo ven como un símbolo de rechazo, de miedo, porque es un terreno el que no manejan y les da miedo, es decir, acercarse a unas asociaciones. Entonces, me parece que es una mentalidad un poco kafkiana cuando te acercas con la ilusión y la oportunidad de trabajar y intentar hacer alianzas estratégicas y te encuentras con que ellos, en vez de darte la mano, te miran con una situación de, no diría de desprecio, pero una situación de mucha reticencia. Entonces es imposible trabajar por un conocimiento abierto cuando no existe un compromiso a nivel estratégico, pero no existe una voluntad, o no veo la voluntad. Y luego otra cuestión que me parece muy interesante, todos somos estudiantes, hemos sido estudiantes y ahora algunos tienen otro tipo de responsabilidad. No se imparte, o desde la universidad no se acerca a la realidad local. Es decir, uno imparte conocimiento, pero no imparte una formación vital de lo que supone estudiar en la universidad. Es decir, no se da la oportunidad de que el tiempo dedicado a la vía académica se pueda compaginar con la vía local. Es decir, yo me involucro como estudiante en las necesidades locales, que es una parte de que estamos trabajando porque se reconozcan los créditos en hacer actividades sociales, como parte también de la vía académica, porque cambiar la realidad local es cambiar y formarte en torno a las preocupaciones que en el mundo tan globalizado. Entonces, no veo tampoco una voluntad, existen compromisos, palabras que son bonitas, pero luego el día al día es muy difícil conseguir todo eso. Hola, buenas. Yo soy Carmen y soy estudiante y tengo un par de preguntas. La primera es cómo confrontar la paradoja que yo creo que existe hoy en día, que es que cada vez tenemos a más gente que está formada y que tiene una educación universitaria y que luego, pues bueno, eso no necesariamente está directamente relacionado con más trabajo, más innovación y más bienestar. Y te pongo, por ejemplo, el caso de Túnez, ¿no? En Túnez, yo creo que ahora, bueno, y después de la primavera árabe, la gente joven es gente que tiene muchísima titulación universitaria y que está súper bien formada, con estudios superiores, etcétera, y luego el nivel de desempleo juvenil es súper alto. Y luego mi segunda pregunta es cómo también mantener la calidad del profesorado, ¿no? Porque yo creo que ahora también pasa mucho que los profesores de la universidad pública, las condiciones de los profesores, sobre todo los que son buenos, no son tan buenas como el sector privado, ¿no? Entonces también te pasa mucho, y me lo decía mi hermano, hablaba con él, y me comentaba que su profesor favorito se iba de la universidad porque había recibido un puesto en el sector privado y que las condiciones del sector privado eran mucho mejores. Entonces, ¿cómo preservar la calidad de nuestros profesores, que son al final los que contribuyen al desarrollo del conocimiento? Hola, yo soy Luz González Vinuesa, doctoranda de la Universidad de Sevilla en análisis de discurso, y voy a hablar de una cosa totalmente diametralmente opuesta, aprovechando que hay aquí un político, de la gestión. Ha ejercido usted de político durante todo el tiempo. A ver, de la gestión del entorno. Yo vivo en Cambridge desde hace 10 años y allí tú puedes entrar en un college durante X días al año pagando una fortuna si eres turista, si eres residente durante una serie de días al año, pero absolutamente no durante la época de examinación
y porque hay un auténtico respeto a lo que es la comunidad académica y lo que se hace dentro de una universidad, aparte de a los estudiantes y a los profesores. Llego a Sevilla y me voy a un maravilloso rectorado del siglo XVIII y me encuentro turistas entrando en los cuartos de baño de la tercera planta, entrando en los despachos de los profesores, entrando en las aulas, sin ningún problema. Por supuesto, no se paga nada en la entrada y, lo que es peor, no hay ninguna seguridad que maneje esto. Perdón si no manejo bien lo que es la terminología última española, pero se habla de securización, de poner en valor, y yo añadiría respeto por el patrimonio y respeto por la Academia Española. Y, bueno, es un ruego para ver qué podrían hacer con esta situación. Gracias. Muchas gracias. Sí, contestamos a estas tres Venga, ¿empiezo yo? Bueno, pues empiezo por David. David, yo hablaba de universidades porque yo creo que generalizar nunca es bueno. Y tú mismo comentabas que te has encontrado con algunas que sí que han sido propicias a este tipo de colaboraciones. Yo creo que se está generando este cambio cultural. Algunas hemos empezado antes, otras más tarde. Yo creo que aquí también entra dónde decidís vosotros y con quién trabajar. Pero no es cierto, yo no estoy de acuerdo en que no exista ningún tipo de voluntad por hacer que eso pase. Y que tampoco se piense en la realidad local. Yo conozco a mucho profesorado, no solo de mi universidad, mucho investigador que están trabajando con la realidad local, con muchas ONG. Mira, rescato lo de los trabajos finales. Nosotros hemos puesto en marcha toda una serie de trabajos finales que les decimos participativos, que hemos decidido que no serán con empresas porque no les vamos a cobrar nada y será tercer sector y administración pública para resolver algunos problemas concretos, y están desde el principio en el codiseño de esa investigación, que son pequeñitas porque es lo que permite un trabajo. Entonces, yo aquí te diría, no sé, que la realidad es muy diversa y que aquí es importante también saber con quién trabajar, pero nosotros que hemos trabajado en el mundo de la cooperación sí que se ha trabajado mucho con las asociaciones locales, quizá no todas, quizá no al nivel que te gustaría, quizá no de toda la universidad en concreto, pero sí que hay resquicios y esto se hace camino al andar, con lo cual hay que seguir empujando por aquí. Carmen, es que me has hecho las dos grandes preguntas, o dos de las grandes preguntas a las que nos enfrentamos los que tenemos una responsabilidad ahora mismo en la universidad. Lo de la paradoja, ¿no? O que, bueno, mira, como Raúl, que lo tienes detrás, hizo un spoiler ayer por Twitter de lo que será mañana su intervención, hablando de generaciones, que ya es de las generaciones actuales que ya no viven mejor que sus padres, ¿no? Y supongo que él lo desarrollará mañana, y es verdad, o sea, nosotros nos preguntamos en qué hemos fallado, no solo nosotros, pero como parte de responsabilidad de la universidad, que no estamos haciendo bien. Entonces, yo aquí te diré dos cosas. Una, que tampoco es tan cierto, porque es verdad que el paro juvenil es muy alto, pero, por ejemplo, en España no es lo mismo si tú tienes formación universitaria que si no la tienes. El paro juvenil, dependiendo del nivel de estudios, cambia muchísimo, y el paro juvenil más alto es de las personas que no tienen formación ni de segundo ciclo, de bachillerato, y se va reduciendo ese paro en función del nivel de estudios. Con lo cual, es verdad que es muy alto, no es tan alto para los universitarios. Dicho esto, bueno, es cierto que estamos en una crisis económica brutal que nos está afectando a todos, y a la población que entra ahora en búsqueda de su primer trabajo, pues muchísimo más. ¿Cómo lo rompemos? La verdad es que yo no tengo ni idea, pero sí que es verdad que desde la universidad yo creo que lo que tenemos que hacer es esa reflexión de cómo os tenemos que formar para que tengáis todas las herramientas posibles para hacer ese cambio. Antes alguien hablaba de la educación a lo largo de la vida, creo que era Irene. Claro, es que cada vez se habla más de esta educación a lo largo de la vida. Ya se acabó el momento en que, del siglo pasado, del siglo XX, de yo estudio, luego trabajo y luego dedico el tiempo a mi vida personal, ¿no? Y me jubilo y a todo. Ya las cosas no son así.
Yo estudio, voy a trabajar, me vuelvo a reciclar, vuelvo a trabajar o no, y entonces luego me retiro y vuelvo a formarme. Con lo cual, aquí uno de los retos que tenemos es como universidades, y esto es lo que explicaba antes de la Sociedad Informacional de Castells, es que claro, nosotros, ¿qué ha pasado en la universidad? Ahora os voy a cortar un rollo, pero yo creo que os va a resultar, espero que interesante. En el medievo, cuando se crean las universidades, enseñan el saber, filosofía, ¿no? Las grandes disciplinas matemáticas del saber. En el momento de la Revolución Industrial empezamos a enseñar a saber hacer y entran todas las profesiones, arquitectos, ingenieros, demás. Ahora que estamos en este momento de sociedad informacional, que se nos están rompiendo todos los esquemas, ¿qué tenemos que enseñar? Bueno, muchos pensamos que el foco tiene que estar en las profesiones también, pero también en las competencias para que haya este tipo de reciclaje, con lo cual estamos ahí. Antes hablaba de la cuarta revolución industrial y cómo va a afectar a los trabajos, ¿no? Todos los estudios dicen que al final lo que seguramente se pueda automatizar o robotizar son la gran parte de trabajo que está asumiendo una clase media muy amplia. No los trabajos más especializados con mayor cualificación intelectual, ni los trabajos que no tienen patrones detrás, por lo tanto no se pueden automatizar como los ciclistas del globo o demás. Son toda esta parte de trabajos que son los que estamos enseñando en las universidades. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer para formar y formaros para que luego podáis salir y adaptaros al mercado laboral? Y lo de la calidad del profesorado, o sea, yo creo que tenemos profesorado muy bueno. En las universidades latinoamericanas también, hablo en el sentido muy amplio. Pero sí que es verdad que bueno, la formación de la profesión de profesor no siempre está tan bien vista como estaba antes. Y es cierto que tampoco se cobra tanto como se cobraba antes respecto al resto, y entonces pues hay una fuga de cerebros también aquí hacia el sector privado, que no es generalizada porque, por suerte, aquí la convicción personal también funciona. Y por último, Ruth, bueno, yo es que pues estoy muy de acuerdo contigo, el respeto a la academia, el respeto al entorno, yo creo que aquí lo que tenemos que trabajar es cómo hacer que eso funcione, pero la verdad, como vengo de una universidad virtual, poco te puedo… No, que estoy muy de acuerdo contigo y con tu comentario, se lo paso al político. Político. Vamos, Jorge. Me reía lo de político porque tiene cierta carga negativa, ¿no? Y eso es… No, sí, es cierto, el político, ¿eh? Y hay como, usted que es político. No, que es un problema que tenemos, porque es un problema de la clase política que no, de la cual yo soy asesor, ¿vale? No soy responsable, tengo un cargo público, por lo tanto, trabajo en la política, pero no soy un cargo político, lo cual a veces me toca sentarme aquí representando a mi institución o a mi alto comisionado, pero no tengo un cargo público, por lo tanto, sí hacer esa diferencia, aunque me siento muy a gusto asumiendo el papel de político, porque creo en la política firmemente como herramienta para llegar a conseguir. Sí, vocales. Bueno, dicho esto… Responde Jorge, sí. Dicho esto, voy a poner el ejemplo. Yo vengo de la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá es patrimonio de la humanidad. Yo no conozco el caso de Sevilla. Habría que preguntar a la Universidad de Sevilla, ¿no? Pero la Universidad de Alcalá es patrimonio de la humanidad. Y ese es un proceso que no pasa porque sí. O sea, yo voy a contar la historia porque tenemos tiempo. El rectorado de la Universidad de Alcalá estaba abandonado. Los edificios de la antigua Universidad Cisneriana, que es la Universidad Complutense, que luego se trasladó a Madrid, el origen es la Universidad de Alcalá, es la verdadera Universidad Complutense, se cierra, no voy a contar toda la historia, y los edificios se dejan en desuso. Y se crea una sociedad de codueños dentro de los grandes, personalidades de Alcalá, o sea, los que tenían dinero, se juntan y deciden generar una sociedad y recuperar esos edificios, porque se estaban perdiendo, ¿no? Hay fotos por ahí, lo podéis buscar en internet, del rectorado de Alcalá, cómo estaba hace 50, 60 años, a cómo está ahora, ¿no? Y esa sociedad de codueños no invierte en la restauración completa de esos edificios, pero controla que esos edificios que se estaban utilizando como establo o como lugar X, pues se protejan lo mínimo posible para que no se pierdan, ¿no? Y ahí entra el Estado. Ahí entra el Estado a recuperar esos edificios como patrimonio, porque pasan a ser patrimonio. Pero
no los nacionaliza, siguen siendo los codueños de esa sociedad de codueños los que ceden esos edificios a un uso público, que es la universidad, para que se recupere la universidad en los años 70. Y hay una gran inversión, tanto más del Estado, Unión Europea, etcétera, en un momento de crecimiento económico, etcétera, en el que se invierte muchísimo en recuperar ese patrimonio y ese patrimonio se presenta tal y acaba siendo patrimonio de la humanidad. Cuento todo esto hoy porque a veces pensamos que esos edificios estaban así siempre y no, ha habido que hacer un esfuerzo público-privado para la recuperación de esos edificios. Y en el caso de la Universidad de Alcalá, que yo trabajaba ahí, yo tenía un despacho donde hay grafitis antiguos, no se puede tocar. O sea, en la Universidad de Alcalá yo no puedo poner un cuadro. Tiene que venir el de la oficina de patrimonio, con el arquitecto de la universidad, con el técnico no sé qué, a clavar el clavo. Porque la pared es patrimonio, o sea, se rompe un poquito y la hemos liado. Porque esto es de todos, ¿no? Entonces yo creo que sí que en casos concretos, se habla de la universidad, se ha hecho un esfuerzo por poner en valor ese patrimonio. Y ese patrimonio no pertenece solo a la universidad, sino pertenece a la ciudad. Y la clave ahora es que la universidad, que ha estado muy cerrada en sí misma, es decir, el rectorado se abría de lunes a viernes en horario de oficina y los domingos y los sábados se cerraba la puerta. Porque los señores de la universidad no trabajan los fines de semana, por lo tanto, lo cerramos. Claro, es decir, la ciudad, pues no, ese rectorado ahora se abre, tiene un sistema de visitas que justamente es un proyecto de estudiantes que surgió de una iniciativa de estudiantes de una asociación que decidió que ese patrimonio había que enseñarlo, y estudiantes de historia montaron un sistema de visión, lo montaron ellos, eso lo cuento, lo montaron ellos. Y la universidad hizo, trae para acá, porque esto está muy bien montado, es muy útil y lo quiero para mí. Y montó un servicio de visitas que se paga, que hay unos señores contratados con su camiseta, su gorra, y te cuentan el portal del Paraninfo, te cuentan el Paraninfo, Pero hablando de los estudiantes, son iniciativas de estudiantes que han logrado incorporarse. Los estudiantes están muy enfadados porque les quitaron su proyecto. Pero bueno, al final sirvió para que la universidad fuera más. Voy a eso, ¿no? A que la universidad de repente se abre el patrimonio. Entonces tú ves visitas que están por la universidad, y yo creo que hay que tender a eso, poner en valor los edificios de la universidad. Recientemente en la Universidad de Alcalá había y ya termino, un cuartel en desuso, en abandono, porque no se ponían de acuerdo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Defensa, La universidad, en ese espacio de alianzas, de ir, oye, esto lo ha logrado que la defensa ceda, la universidad con la Unión Europea han pagado la reforma y hay una residencia de estudiantes. Es decir, la Universidad ha logrado llevar a los estudiantes al centro de la ciudad. Claro, eso es un dinamizador absolutamente brutal de una ciudad que es como Alcalá, es que no deja de ser una ciudad pequeña que a las 7 de la tarde pues no deja de ser un pueblo grande, con perdón, pero es así. Y de repente los estudiantes han vuelto a revitalizar esa ciudad, ¿no? Por eso esa conexión yo creo que es ponerlo en valor, criticar lo que se está haciendo mal, pero poner en valor lo que se está haciendo bien. Uno, como es político, tiene que hacer este tipo de cosas. Bueno, no, sin micrófono no, sí, que sí. No se te oye. Y termino. Y yo creo que la clave que ha dicho el compañero David por hilar ya, por el tema de las asociaciones, de la participación de los estudiantes, yo pongo una clave encima de la mesa: el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia a tu universidad. Eso es algo que yo no he vivido en mi universidad. Yo no me he comprado una camiseta Universidad Autónoma de Madrid. Tú ves a estudiantes norteamericanos que van con su camiseta, se sienten. Ese sentimiento de pertenencia, que es el sentirte parte de tu universidad, es lo que hay que lograr conseguir. Y eso se consigue incorporando a los estudiantes. ¿Cómo? Voy a poner el ejemplo, por ir a ejemplos prácticos. Universidad de Girona. En un contexto muy concreto, de una ciudad pequeña, donde casi todo el mundo se conoce, la universidad está conectando brutalmente con el entorno a través del voluntariado, ¿no? Está logrando que una media de 1.500 estudiantes, se dice pronto, no sé cuántos estudiantes tiene, debe tener 16.000 o menos, o 12.000, no deben andar. 1.500 estudiantes hacen voluntariado en entidades locales, es decir, que sale de la facultad y se va al barrio, y esa camiseta con la V, que es el de voluntariado Universidad de Girona, está generando un sentimiento de pertenencia a una universidad comprometida, conectada, que es responsable y que me gusta estar ahí. Y eso al final es valor agregado para la universidad. Y todo esto que estamos hablando de la calidad universitaria también va unido a eso. Al final un estudiante también elige la universidad a la que va a ir por sentirse parte de esa universidad, y que esa universidad es
bueno, pues es guay, ¿no? Por decirlo así ya. Para ir terminando. Y lo último, la formación. Yo creo que una cosa que nos ha apuntado es que la universidad no está sabiendo responder a la demanda de profesionales que sectores claves emergentes están poniendo encima de la mesa. Rápidamente, gente que está trabajando en todo el tema de aplicaciones web, de diseño web, de experiencia de usuario. Yo tengo amigos empresarios que me dicen, no, voy a las universidades, no encuentro los perfiles que yo necesito, no están, ¿dónde están? Y claro, te dice, tenéis que formármelo, pues yo los necesito. Me tengo que ir a Inglaterra a buscarlo y pago bien. Dices, yo tengo el dinero, porque gano dinero, porque estoy en un sector emergente donde hay recursos, donde hay movimiento, donde es una industria, pero no lo estáis haciendo. ¿Por quy no lo hacéis? Y mi opinión es porque la universidad va 5 pasos por detrás y le cuesta llegar por ese sistema de acreditación, de publicaciones, no sé qué, y no estamos sabiendo, o no están sabiendo las universidades, abrirse a esos profesionales. Ahí hay profesionales en ese sector que pueden perfectamente formar, se están formando fuera. Se están formando fuera en empresas de formación muy concreta que están, y es otro amigo que trabaja en este sector y que está formando universitarios que han estudiado X carreras y que no encuentran trabajo y que se tienen que reciclar. No son todos, ¿no? Pero existe de eso que es cierto, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer algo para lograr incorporar toda esa demanda de alguna manera a la universidad. Pues ahora yo le voy a hacer una demanda al político, no, porque es verdad que somos un sistema hiperregulado y no podemos ir lo rápido que nos gustaría, y entonces solo encontramos algunas pequeñas escletxes, es de un catalán, atajos y sí que hemos podido, por ejemplo, poner en marcha rápido un grado en Data Science, pero no puedes abrir y cerrar grados muy rápido porque la regulación no lo permite. Y ya está, también hay una parte propia que no voy a disculpar. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra. Voy a solamente una pequeña puntualización. Muy breve, porque me gustaría que le diéramos la palabra a otros compañeros y compañeras que tienen la mano levantada. Sí, pero es que esta mañana no he podido hablar yo. Resulta que esta... Pero muy breve, por favor. Sí, muy breve. Este señor lo ha dicho, es decir, hay la fórmula. En su universidad tenían la fórmula. Pero además lo más divertido es que me ha dicho que había un proyecto estudiantil que genera toda esa serie de nuevas skills que estamos utilizando en otros países como en Inglaterra, que eso no es nuevo en Inglaterra, pero aquí sí, y que de repente la universidad decidió que se lo daba a una empresa privada. Bueno, o que todo esto, claro, lo asimilaba o se lo daba, me da igual. En el sentido de que cuando se generan verdaderamente actividades e iniciativas estudiantiles, la propia universidad de una manera o de otra la quita. Pero la idea la tienen, póngala en práctica. A ver, responde por alusión, pero brevemente, porque tenemos por ahí otras intervenciones solicitadas hace ratito. Muy brevemente, la universidad integra ese servicio dentro de sus servicios. Contrata a estudiantes de su propia universidad para que den esas visitas guiadas. No hay empresas ni... Pues, precariamente, pues no estoy tan seguro, ¿eh? No, bueno, no vamos a hablar de la precariedad del empleo, pero no es precario, ¿eh? Bueno, a ver, quería intervenir Erika, Manuela, venga, Erika. Hola, ¿qué tal? Pastora me autorizó a hacer unas preguntas. Tomás también, pues. Porque yo me había comprometido a no intervenir para dejar el espacio a los estudiantes, pero creo que está totalmente ausente la perspectiva de América Latina. Lo has mencionado muy levemente, pero este seminario o este curso es también en el otro lado, ¿no? Yo soy mexicana, tengo experiencia en la academia, tanto pública como privada, en México, y me formé tanto en Europa como en Estados Unidos, entonces creo que puedo aportar algún tipo de comentario que quizás nos ayude a dilucidar en qué estamos, ¿no? Primero, creo que hablar de Torre de Marfil es pretencioso y no pedazos. Estamos en una choza de adobe. O sea, ¿por qué? Porque los recursos que se destinan a las universidades públicas, que son las que finalmente terminan formando ciudadanía, etcétera, son no escasos, son ridículos y vamos progresivamente a peor. Mencionaste el caso Bolsonaro, desde luego, pero te falta el otro
compañero de fórmula en mi país, México, donde los recortes a la investigación son brutales. Tienes a los investigadores protestando en la calle, o sea, aquellos que deberían estar en los laboratorios produciendo conocimiento, tienen que estar en la calle porque no alcanza para vivir. Ahora, España tampoco está muy lejos, como diríamos en México, no venden piñas. Es decir, lo que le pagan a los profesores en este país también tela. Y no me extraña que los que tienen vocación y están en las universidades públicas luego terminen en las universidades privadas, donde el grado, bueno, pues digo, te lo podría sacar en unas patatas matutano, básicamente, pero porque no tiene mucha solidez, pero te pagan por docencia y exceso de docencia y más docencia. Ustedes se han incorporado a Bolonia, que también ha alterado particularmente lo que significa encarga docente, prácticas, etcétera, de una manera brutal y donde se ha perdido, creo, hasta cierto punto el sentido de la universidad. Me preocupa mucho esta conversación sobre es que tenemos que prepararlos para los trabajos del futuro que ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces, ¿cómo te preparo para los trabajos del futuro? Estamos yendo mucho a competencias y menos a formación de verdad, de sentido crítico y a formar ciudadanos, que finalmente, si volvemos al tema del contrato social, es fundamental que tengan ese espíritu crítico desde la universidad y puedan juzgar y participar en la vida pública de su propio país. Cosa que, al menos en América Latina, se va perdiendo un poco, por un lado, por aquellos profesores extranjeros. Tenemos una particular fascinación por contratar profesores estadounidenses que no consiguieron trabajo, por ejemplo, en las universidades de primer nivel estadounidenses, recalan en México, Brasil, Colombia, etcétera, porque habla inglés. Somos los únicos países que permitimos que no aprendan la lengua local para impartir la clase, porque así los chicos se forman en inglés, ¿no? El tipo no puede corregir los trabajos que escriben en español porque no habla la lengua y entonces pierdes una parte. Y lo peor para mí es que no les da ese sentido crítico de ver y aprender su realidad. La Agenda 2030 nos da un lenguaje común, sí, pero luego hay que aterrizarlo en las realidades locales. Si seguimos apostando por las acreditaciones, como pasa en España, pues pasa en América Latina. A mí me han dicho en la cara que si tú no publicas en los top 10 journals de Estados Unidos, es que no me sirve. Pero si tú estás publicando en los top 10 journals de Estados Unidos o de Gran Bretaña, estos que están cerrados al acceso público para los que se paga, etcétera, también te estás sometiendo a la agenda de investigación de alguien más. Es decir, no estás investigando las cosas que a tu realidad son pertinentes, porque claro, para ellos no son pertinentes las realidades españolas, colombianas, brasileñas, cubanas. La profesión de profesor en América Latina es ya prácticamente un camino a la santidad muy complicado, una suerte de apostolado, porque ha perdido mucho prestigio y le pagan 3 cacahuates con cáscara, definitivamente. Y en ese sentido creo que nuestra apuesta a futuro va mal, porque ¿cómo vamos a cumplir objetivos de Agenda 2030, etcétera, cuando el pilar fundamental de la formación de ciudadanía está así de afectado por esta circunstancia? Una última apunte, dada nuestra relación Unión Europea-América Latina sigue mirando mucho más a Estados Unidos que a Europa, y ahí tenemos un problema. Sí tenemos que construir una relación más cercana, ¿no? Y que tiene que ver en parte con este sistema universitario mucho más complicado, con menos recursos, digo, desde luego los hay, pero que hace que siga privando, al menos en términos de imagen, que es mejor que los estudiantes vayan a Estados Unidos a que vengan a Europa. Y así compartir valores y demás nos quedará más complicado. Muchas gracias, Erika, por esa visión. Le damos la palabra. Merecido aplauso. Le damos la palabra a Manuela. Bueno, yo soy Manuela Mesa, soy directora de un centro que se llama Demos Paz, de Derechos Humanos y Cultura de Paz, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, me gustaría, sumando un poco a lo que ha dicho Erika, también matizaría algo, aunque sí que creo que hay un conocimiento compartido entre América Latina y España, por ejemplo, y que eso es un activo que se puede promover y potenciar. Es decir, que me parece fabuloso, por ejemplo, un curso como este, en el que tengamos la posibilidad de debatir
pues, estudiantes de distintas procedencias es algo que no solamente sucede en este espacio y una parte de los estudiantes latinoamericanos se forman en España. Yo creo que es algo que deberíamos profundizar y trabajar más, porque realmente la lengua española, castellana, es una lengua que se habla en muchos lugares y sí que es verdad que esas agencias de calificación, estas revistas, etcétera, son casi todas anglosajonas, pero está pendiente crear algo así en el ámbito latinoamericano. Yo creo que es un espacio que se abre posible, ¿no? Yo lo que quería apuntar es algo que no se ha dicho, que tiene que ver con el trabajo que hacemos en mi instituto. Mi instituto está en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un instituto que tiene 80 profesores, profesoras, no solamente en la Universidad Autónoma de Madrid, sino también de centros de investigación, etcétera. Y tratamos de llevar a cabo la transdisciplinariedad. Dificilísimo, es dificilísimo, pero bueno, lo estamos intentando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que uno de ese, el que hemos hablado muy poco, porque bueno, tampoco es el objeto del curso, pero sí que creo que tiene que ver con el compromiso de las universidades, es el ODS 16, de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Yo creo que ahí las universidades pueden jugar un papel muy importante en todo lo que es, bueno, el compromiso con los derechos humanos, que es algo que también, digamos, que es que atraviesa, digamos, los otros ODS, pero también en la parte del conocimiento, el ODS 16 es muy impreciso, fue un ODS complejo porque no había un acuerdo político, es a lo que se pudo llegar. Pero hace falta una redefinición, o sea, de muchas de las cuestiones que están ahí y que además afectan mucho a América Latina, en el sentido, por ejemplo, el concepto que hay de violencia está basado solamente en homicidios, por ejemplo. Sabemos que hay violencias y que es un tema, además, el tema de la seguridad en América Latina es un tema que preocupa a todas las sociedades porque es realmente algo importante, ¿no? Entonces creo que en ese objetivo hay que trabajar mucho más en el ámbito del conocimiento, de decir cómo podemos avanzar en esto, porque realmente cuando tú ves las metas, bueno, o sea, es que no están precisadas, pero creo que la academia sí que podría hacer un aporte en el conocimiento, en el compromiso con los derechos humanos, en el compromiso con crear una institucionalidad, una justicia, con el tema de la impunidad, con el tema de la reconciliación, etcétera, 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 ¿no? Pero no quería dejarlo pasar porque creo que es bastante importante. Y cambiando completamente de tema, algo que hemos discutido mucho en el instituto, porque en el instituto tenemos gente de ciencias, gente de biología, de informática, de filosofía, o sea, de todos los ámbitos, hay algo que creo que debería estar en la agenda y es que la investigación que se hace, por ejemplo, en el ámbito pues, de la medicina, etcétera, todo lo que tiene que ver con las patentes, o sea, se invierte un montón de dinero público en hacer investigación que cuando ya está en el punto de dar un resultado se vende al sector privado y realmente es el sector privado el que saca enormes beneficios produciendo medicamentos, por ejemplo, que después la gente no puede comprar, ¿no? Y esto es una cuestión que, bueno, recientemente, o sea, todo esto salió porque la Universidad Autónoma hizo una alianza con uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes, con Rocher, precisamente porque, bueno, lo que hace el sector privado es que da un laboratorio súper, con toda la tecnología, para que en el momento de que ha habido todo un recorrido de experimentos, de gente trabajando en ese sector, se pasa al sector privado. Aquí yo creo que hace falta, en esas alianzas público-privadas, que están muy en boga, creo que es muy importante que en esta Agenda 2030 no pueda haber una transferencia del sector público al sector privado de regalarle el conocimiento para que después saquen beneficio. Esta es una agenda muy política y eso se puede regular y se puede hacer. Entonces, bueno, quería también ponerlo sobre la mesa porque yo creo que hay muchos más ejemplos, no solamente en el ámbito de la medicina, que podemos tener y es muy político y ahí se pueden tomar decisiones. Bueno, muchas gracias, Manuela. Estamos ya casi fuera de tiempo, así que brevemente Tomás, ¿vale? Después Cristian. Tomás Mayo, Fundación Carolina. Bueno, yo abundo un poco en lo que acaban de decir mis dos compañeras y lo circunscribiría mucho al término que ha utilizado Pastora de co-creación. Se ha quedado ya antiguo lo de transferencia del conocimiento. Tenemos que empezar a hablar de intercambio de conocimiento
y si encima tenemos un marco operativo tan grande como puede ser la relación científica entre España y América Latina, entre Europa y América Latina, debemos empezar a trabajar conjuntamente. Y posiblemente tendremos que crear unos indicadores de resultados para poder trabajar bien y avanzar. Es decir, tenemos que dejar de convertir la cooperación interuniversitaria en turismo académico. Esto no sirve, hay que obtener resultados y medibles. Y bueno, como no sé, parece que voy a ser el último en hablar. No, después hablará Cristian Con todavía. permiso de José Antonio, voy a hacer un anuncio. Y es que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Conferencia de Rectores Universitarios de España y la Fundación Carolina, si el nuevo gobierno lo autoriza, estamos trabajando ya en un concurso de TFMs y TFGs que tengan como tema asuntos relativos a la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Si el gobierno lo autoriza, lo haremos público en su momento. Estupendo, muchísimas gracias. Habla Cristian, por favor. Brevemente, un par de minutos. Tenemos que ir concluyendo ya. Aquí una chica, pero no. Hay otra chica. Bueno, ¿quién habla? Bueno, que hable Cristian, luego ella, pero 2 minutitos, ¿vale? Bueno, Cristian Guimeres de Bruselas, hablaré mañana, entonces vamos al grano. Reacciono como Erika. Me llama la atención de que no se habla mucho de la cooperación académica entre Europa, no solo España, Europa y América Latina y el Caribe. Y lamento que ni siquiera se menciona un instrumento que existe en paralelo a las cumbres birregionales, que se llama la cumbre académica. Yo personalmente participé en el lanzamiento de este movimiento en Santiago de Chile y en Bruselas, 2013 y 2015, que fue un movimiento bottom-up muy importante, apuntando a la creación de un espacio común de innovación, tecnología y educación superior. Y eso se derrumbó en peleas internas entre rectores, países, Francia, España, etcétera, muy típico del desastre europeo. Y mientras tanto, como Erika lo mencionó, es Estados Unidos y luego China que van a sacar las castañas del fuego. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Cristian. Habla aquella alumna. ¿Sí? Vale, bueno, sí, en realidad igual ahora mi intervención está un poco desfasada. Soy Carlota. En la columna. Nada, no pasa nada. O sea, yo quería intervenir porque la verdad es que me estaba sonando un poco a chino lo que estáis hablando, ¿no? Yo vengo de una universidad de Madrid, de la cual estoy súper orgullosa y creo que mi facultad va a ser siempre la mejor del mundo, ¿no? Creo que los alumnos y los estudiantes tenemos mogollón de espacios de socialización en las universidades que no aprovechamos, como los clubes deportivos, asociaciones de estudiantes, delegaciones de estudiantes, que si realmente aprovechamos ayudan a hacer un montón de vida académica y ayudan a construir la identidad universitaria, ¿no? Yo soy la primera de mi familia que ha ido a la universidad, con lo cual ha sido como wow, la etapa universitaria era algo absolutamente desconocido, pero es verdad que creo que también falta un poco de ayuda por parte del profesorado para introducirnos en proyectos de innovación docente. Yo en mi vida había oído hablar de lo que era la Agenda 2030 hasta la semana pasada, o sea, ni una sola mención en clase. Entonces creo que es verdad que las universidades nos brindan un montón de oportunidades para participar, pero tiene como un límite, ¿no? Tiene como un techo. Hasta aquí participas y a partir de ahí ya se encargan las autoridades universitarias, ¿no? Y creo que faltan como espacios mixtos entre las instituciones universitarias y nosotras. Y luego creo, por otra parte, que Bolonia nos ha robado mucho de esto, en cierta manera, ¿no? Nos ha robado mucho tiempo no tanto tiempo académico y más tiempo de vivir lo que es la experiencia universitaria.
Entonces, bueno, eso que hay. Y yo es que otra cosa es que vengo de una facultad muy de letras, entonces a nosotros lo de la empresa y que la empresa nos vaya a pedir gente o que la empresa nos vaya a buscar, pues también nos suena un poco a chino, ¿no? Yo que estudio historia, pues es que la empresa es algo como que dices, esa cosa que está ahí que es el mal, pero ya está, ¿no? Entonces, claro, o sea, no hemos de hecho hubo una feria de empresas en la Complu y nos miraban como, y estos bichos raros, ¿por qué vienen aquí a decirnos que estudian humanidades? ¿Qué es eso, no? Entonces, bueno, es como que también hay que tener en cuenta un poco la perspectiva de la gente de letras, que no tenemos esa salida profesional, o sí un 10% del alumnado, pero vamos, que el 90% no. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos mucho también la perspectiva complementaria que nos han dado tanto Cristian como Manuela, como Tomás, como Erika. Y ahora, por alusiones y porque me estabais pidiendo responder, pero estamos casi fuera de tiempo. Entonces, brevemente, 2 minutos y concluimos. Seré breve, pero yo tengo que contestar a Erika porque hay temas en los que estoy profundamente en desacuerdo. Entonces, empiezo por pedir disculpas si la componente latinoamericana no ha estado tan inmersa. También es verdad que con el tiempo que había yo intentaba dirigirme sobre todo al alumnado, pero aquí mis disculpas, no he hablado de espacio iberoamericano del conocimiento, que se está gestando, pero se está gestando y se está gestando y no lo vemos y nos cuesta. Yo creo que Bolonia no ha yo sinceramente no creo que Bolonia haya desvirtuado nada. Yo creo que Bolonia nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho a la formación de un espacio europeo. Para mí, si algo ha construido Europa, y aquí tengo a Ramón Jáuregui en primera fila, no sé si está de acuerdo conmigo, es el programa Erasmus. Pero es que Bolonia era clave ahí, porque era clave el reconocimiento de títulos. ¿Qué me piden a mí cuando voy a América Latina? ¿Cómo habéis hecho lo de Bolonia? Queremos un espacio de educación superior común. Queremos reunirnos ahí. Las conversaciones con la SEGIP, y me imagino todo lo que va detrás, es cómo podemos hacer ese reconocimiento de títulos para que haya movilidad de verdad, porque no la hay. Es mucho más fácil para un español irse a Alemania que irse a Colombia. Y las universidades en Colombia son buenísimas, las mexicanas también. Entonces, yo creo que Bolonia tampoco ha robado tiempo ese espacio. Yo creo que nos ha dado herramientas que, si no lo hemos implementado bien, también es en parte culpa de las universidades. Y voy a las competencias. Hay competencias técnicas, hay competencias transversales. Yo soy física y no me dedico a la física, pero considero que lo que me enseñaron en la carrera me ayuda a resolver problemas complejos, como hoy aquí, por ejemplo. No, quiero decir que yo creo que es importante formar en competencias que te permitan entender el mundo y, lo que decía antes, actuar en consecuencia. El espíritu crítico es una competencia. Pues, por eso quiero decir que yo creo que estamos todos viendo cómo podemos formaros de la mejor manera posible con las herramientas que tenemos, y estamos en ese proceso de cambio cultural. Y tendría más comentarios, pero yo creo que aquí lo importante... entonces, un llamamiento a nuestros políticos, ya no solo a Jorge. No, es que somos un sistema altamente regulado y la norma nos ayuda a movernos. A la que se pongan normas que nos ayuden a movernos, nos permitirá movernos mucho entre todos. Porque antes decía Tomás, relaciones, y lo apuntaba Manuela, ¿no? Relaciones entre la academia, América Latina, Caribe. No hay problema, si es que nos relacionamos mucho. Problema, que nos cuesta mucho la movilidad de estudiantado porque no tenemos las herramientas para el reconocimiento de títulos, y ahora la SEGIP acaba de crear un sistema iberoamericano, la SIACE, Sistema Iberoamericano de Acreditación de la educación superior, gracias José Antonio, que tiene que ayudarnos a ir ahí, pero es que llevamos haciendo estos pasos desde hace muchos años y no lo conseguimos. Pero movilidad académica toda. ¿Qué es el otro problema? Que no tenemos ni un duro. ¿Por qué miramos a Europa? Porque es el único... Europa es la única que está financiando la investigación, al menos en España, porque los fondos de investigación del Ministerio son poco o nada. Y los pocos que estamos investigando, gracias a toda la financiación de proyectos europeos y del European Research Council. Entonces,
Es un espacio como muy complejo, muchos apostamos porque se creen más puentes, pero como tú decías, sin pocos recursos. No hemos hablado de Argentina, también podíamos haber puesto Argentina. Con poco, podemos hablar de... Sí. Bueno, luego podemos seguir, en la visita al monasterio podemos seguir. Venga, pues seguimos. No, pero quiero decir, yo, o sea, reivindicar Bolonia porque creo que se hizo un esfuerzo muy importante. Por cierto, voluntario. O sea, Bolonia, pertenecen a Bolonia muchos más países que son países de la Unión Europea, porque han decidido meterse en ese acuerdo común. Y esto es porque nos ayuda a entendernos entre nosotros en los mismos... y yo sí que reivindico las competencias. Bueno, pues... ¿Sí? ¿Por alusión? Yo creo que vamos a cerrar aquí porque llevamos ya como 10 minutos de retraso y merece la pena la visita al monasterio. Simplemente yo tenía preparadas unas conclusiones que no voy a hacer para no alargarme. Simplemente poner de manifiesto la complejidad del tema, las múltiples aristas que tiene y que creo que de alguna manera u otra, tanto los ponentes como luego las intervenciones han visualizado las problemáticas y los focos de debate sobre los que, si queréis, podemos seguir debatiendo, pero ya en otro foro mucho más relajado. Muchísimas gracias a los dos ponentes y a todo el público. Gracias.